Buen día, mi nombre es Gracie Tobar, estudiante de la Universidad Yacambú, cursante de la materia Procedimiento Penal Ordinario. Hoy voy a hablarles un poco acerca de sobreseimiento, flagrancia y fase intermedia. El sobreseimiento establece el doctor José Erasmo Pérez que es un pronunciamiento jurisdiccional que pone fin al proceso, extingue la acción penal y pasa en autoridad de cosa juzgada. Es entonces extingue la acción penal, finaliza, supone la finalización de la acción penal y del proceso, por supuesto. Proveniente del latín, el sobreseimiento proviene del latín supersedere, que no es más que desistir de la pretensión que se tenía. Desistir de la pretensión que se tenía, entonces supone que finaliza esa etapa. El sobreseimiento en el artículo 300 procede cuando el hecho objeto al proceso no se ha realizado o no puede ser atribuido al imputado. El hecho imputado no es típico, no está establecido como delito. La acción penal se ha extinguido o a pesar de que la falta de la certeza, no existe un razonamiento fundamentado de que cometió ese delito, de que deba proceder a la siguiente fase. Las características del sobreseimiento es que es un pronunciamiento judicial, es un acto conclusivo, ojo, de la fase preparatoria, es personal, es la decisión que se acuerda debe ser fundamentada, justamente motivada y por supuesto produce los mismos efectos de una sentencia absolutoria y de carácter de cosa juzgada. La oportunidad procesal para el sobreseimiento la tenemos en la fase preparatoria, puede ser primero en razón a la declaración con lugar a una de las excepciones opuestas por el imputado o su defensor, y la segunda por la solicitud como acto conclusivo por parte del Ministerio Público. En la fase intermedia, el juez de control confirma, de conformidad con el artículo 303, dicta el sobreseimiento porque considera que concurren algunas de las causales establecidas en ese artículo. Fases de juicio, y en la fase de juicio procederá si durante la etapa de juicio se produce una causa extintiva de la acción penal. Entonces se puede dictar un sobreseimiento en las primeras tres fases del proceso penal: fase preparatoria, fase intermedia y fase de juicio. ¿Cuáles son los efectos del sobreseimiento? Si el sobreseimiento, como ya les indiqué, es la extinción de la acción penal, entonces el efecto es que cesarán todas las medidas de coerción impuestas sobre la persona del imputado. Si ya no se va a procesar, si ya no se va a seguir con la investigación, al imputado, por supuesto, deben cesar las medidas impuestas de coerción personal. La flagrancia. La flagrancia, como delito flagrante, tenemos que son los cometidos o los que acaban de cometerse. En este caso, cuando las autoridades competentes capturan a la persona cometiendo el delito o a poco tiempo de haberlo cometido. Es entonces que se indica que la flagrancia tiene su base constitucional en el artículo 44, ordinal 1, donde establece, por supuesto, que la libertad personal es inviolable. Pareciera que existiera una contradicción, pero no, hace su excepción, por supuesto, si a menos que sea la persona sorprendida infraganti, es decir, que ahí se establece la flagrancia, que en el Código Orgánico Procesal Penal la desarrolla. Por supuesto, como ya les indiqué, la base legal entonces de la flagrancia sería el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. Ahí se establece un poco más allá, en sentido amplio, que no nada más van a ser las autoridades competentes o las autoridades policiales, sino que pueden ser tanto la víctima como el clamor popular que lo capturen, que capturen a la persona cometiendo el delito o a poco tiempo de cometer el delito. La privación judicial preventiva de libertad.
se define como el tipo de pena impuesta por el juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al procesado su efectiva libertad personal. Recordemos que, como lo dije anteriormente, la base constitucional se quiere que toda persona tiene la libertad personal, es inviolable. Esto nos indica que eso sería lo primordial y la excepción, por supuesto, la privación judicial preventiva de libertad. Se trata de la privación judicial preventiva de libertad cuando el imputado exista por el imputado peligro de fuga o de entorpecer la investigación o de sabotear la investigación o de no permitir que el proceso se lleve a cabo con seguridad y con cabalidad y como debe ser. Entonces, esos dos aspectos, si existe peligro de fuga o si existe el peligro o la certeza de entorpecer la investigación, se dicta privación judicial preventiva de libertad a la persona del imputado. Existen también las medidas cautelares sustitutivas. El artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal las establece como primero la detención domiciliaria con arresto domiciliario, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución, la presentación periódica ante el tribunal o autoridad que aquel designe, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir a determinadas regiones o lugares, la prohibición de comunicarse con determinadas personas, el abandono inmediato del domicilio si se trata, por supuesto, de agresiones, delitos concernientes a agresiones a mujeres o niños o delitos sexuales cuando la víctima conviva con el imputado. La prestación de una caución económica adecuada, proporcionada al tipo de delito que se le imputa y cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal considere necesaria, pertinente y adecuada para el imputado. Si podemos hacer un resumen, las medidas cautelares sustitutivas serán decididas por el juez de acuerdo a las circunstancias que se esté investigando, el tipo de delito y las circunstancias que dieron lugar a abrir ese proceso penal. La fase intermedia. En la fase intermedia es la etapa procedimental en la que se manifiesta la exigencia primaria y fundamental del principio acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no se procede a una fase intermedia si no existe una acusación. La existencia de una acusación. En la fase intermedia tenemos la audiencia preliminar, que tiene como objeto fundamental resolver sobre la admisibilidad o no de la acusación. En este caso, el juez decidirá si la acusación presentada por el Ministerio Público es admitida o no, si existen todos los elementos de convicción para proceder a la apertura a juicio. Las facultades y cargas de las partes. El Código establece en el artículo 311 que se tiene 5 días antes las partes tienen 5 días antes de celebrarse la audiencia preliminar para oponer excepciones, pedir imposición o revocación de alguna medida, solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de hecho, proponer acuerdos reparatorios, solicitar suspensión condicional del proceso, promover pruebas que pudieran producir en el juicio oral una indicación de pertinencia y necesidad, ofrecer nuevas pruebas. Solo esta oportunidad procesal la tienen las partes por igual oportunidad 5 días antes de celebrarse la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, la decisión del juez será aceptar la acusación fiscal o no. En el caso de aceptar la acusación fiscal, se procede entonces a emitir el auto de apertura a juicio, que es inapelable. Y en caso de no aceptar la acusación fiscal, procede a un sobreseimiento, a emitir un sobreseimiento de la causa. El auto de apertura a juicio
debe establecerse de acuerdo o debe emitirse de acuerdo a lo que establece el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, que debe contener, el juez debe tener sumamente atención con esto, porque debe contener la identificación de la persona acusada, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, las pruebas admitidas, la orden para abrir el juicio oral y público, el emplazamiento de las partes y la instrucción al secretario de remitir el expediente al tribunal competente de todas las actuaciones realizadas por este. El auto de apertura a juicio será inapelable. Es importante destacar porque contra él no se escucha ninguna apelación. Auto de apertura a juicio es inapelable. Muchas gracias.